Aprender que es extremadamente importante esta lección porque es una visión profética de la obra redentora de Yeshua por la humanidad, por su pueblo, por sus ovejas. Pero una de las cosas que necesitamos tener claro y no olvidar y entender es que la palabra de Yahweh, la Biblia, es circular. Recordemos siempre eso, no es lineal. No nos olvidemos de Eclesiastés 1:9. Eclesiastés 1:9 dice que es lo que fue, lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Y qué hermoso es que nosotros conozcamos el final teniendo el principio. Estudiando el principio, conociendo el principio, sabemos cuál es y cómo es el final de todo. Que cada evento del pasado es una advertencia o una profecía acerca de eventos futuros. También necesitamos entender que la voluntad de Yahweh es la única que se cumple debajo del cielo. La voluntad de Yahweh, repito, es la única que se cumple debajo del cielo. Y hasta las malintencionadas acciones de muchos personajes de la Escritura encierran un mensaje profético y Yahweh está tratando de enseñarnos a través de ellas. A veces pensamos que por cosas fuertes, por cosas difíciles que la gente hizo y dejó de hacer, que Yahweh había perdido el control, y eso no es así. Es por eso, y claro, porque la palabra de Yahweh es verdad, que la Biblia no esconde acciones reprochables que muchas veces no entendemos. Todo está allí, acciones reprochables, cosas feas, están allí. Y Yahweh no perdió el control sobre todas estas cosas. Un ejemplo está muy claro en esta porción acerca de la vida de José. Sus hermanos, al venderlo, no sabían que estaban estableciendo el cumplimiento de la palabra profética que Yahweh le había dado a Abraham. Lo leímos anoche, en la parashá de anoche, en el capítulo 15, versículo 13 al 16, leemos que estaba profetizado, que Yahweh le había dicho a Abraham que su pueblo iba a estar en Egipto, iba a ser oprimido 400 años. Pero que en la cuarta generación volverían. Yahweh ya había anunciado que su descendencia sería esclava por 400 años. Y además un patrón profético que traería el mensaje de Yeshua a los descendientes. Todo esto se tenía que cumplir. Y alguien tenía que colocar acción allí para que se cumpliera las palabras del Eterno. El estudio de esta mañana ha llevado siempre al pueblo judío a ver en la historia de José y su vida una enseñanza mesiánica, una descripción de la obra del Mesías prometido a Israel, sino que ellos, por el ver lo que tienen hasta el día de hoy, no pudieron ver a Yeshua en la vida de José. Los judíos no pudieron ver la conexión entre José y la vida de Yeshua. Pero llama la atención que Yeshua tenía el mismo nombre
Coincidencia de ninguna manera. No existen coincidencias en la palabra del Eterno. El paralelo entre José y Yeshua es sorprendente. La atención que aunque ellos le dieron el nombre de Joseph, también el padre de Yeshua se llamó Joseph, José. Tremendo. Ahora vamos a ver algunas de las similitudes que encontramos en la palabra del Eterno entre José y Yeshua. Y después vamos a leer el capítulo 37. Sabemos que José era pastor de ovejas. Lo vamos a leer ahora en Génesis 37. El versículo 2 dice que siendo de 17 años, apacentaba las ovejas de su padre. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, usted puede marcarlo y leerlo en su casa, el capítulo 10, del 1 en adelante, habla que Yeshua fue el buen pastor. Él dijo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Número 2, José fue el hijo más amado de Jacob. Jacob amó a todos sus hijos, pero a José lo amó mucho más, porque tenía sus razones, porque era el hijo de la mujer que él amaba, por encima del amor que tenía a todos los demás, y porque la gracia del Eterno estaba sobre José. Yeshua, el hijo amado también de Yahweh. Mateo 3:17 dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. José vistió una vistosa túnica. Sabemos que Jacob le hizo una túnica especial a su hijo, una túnica de diversos colores. Y nosotros sabemos que los hermanos de José lo despojaron a él de esa túnica, le quitaron la identidad. Y exactamente lo mismo sucedió con Yeshua. Él también tenía una túnica costosísima, valiosísima, la cual todos la querían tener. Los romanos se disputaban la túnica de Yeshua. Sí, la identidad. Ahorita creo que vamos a mirar eso. La identidad israelita era muy especial. Esa túnica era muy especial. Lo mismo que la túnica de Yeshua. La túnica de Yeshua históricamente hablan de que no tuvo costuras, fue una sola pieza, tejida, costosísima. Por eso cuando fueron a partirla, dijeron, no, repartámosla, démonos un pedacito a cada uno. Dijeron, no la apartamos, antes más bien juguemos para ver quién se la gana, porque todos la querían porque era sumamente valiosa. Y algo muy lindo que aprendemos es que la túnica de Yeshua no la pudieron destrozar, no la pudieron partir, porque Yeshua nunca perdió su identidad. Él pasó por lo que pasó, él vivió lo que vivió por nosotros, pero nunca perdió su identidad. Y esa túnica que él tenía mostraba la identidad de Yeshua. Los hermanos odiaban a José. Yeshua fue rechazado y odiado también. En Juan 7:7 dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. ¿Cuál fue la razón por la cual los hermanos de José lo odiaban? Porque las obras de los hermanos eran perversas, eran malas. Y él las denunciaba a su padre.
Él contaba a su padre lo que sus hermanos hacían, que era reprochable. Aquí vemos también, dice que a él, dice Yeshua, que a él lo aborrecieron porque testificaba que sus obras eran malas, igualito que le pasó a José. José soñó acerca de su futura gloria. Yeshua también habló acerca de su gloria. Dice Mateo 26:64, Yeshua le dijo, tú lo has dicho. Además, os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Él también habló de su gloria futura. José fue enviado por el Padre para ayudar a sus hermanos. Yeshua fue enviado por el Padre Eterno en una misión similar. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Elohim al mundo, al hombre, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que creyera en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Los hermanos de José conspiraron contra él. ¿Y qué pasó con Yeshua? En Juan 7:30 dice, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. José fue puesto en una cisterna vacía y salió vivo. Yeshua fue, después de su crucifixión, también puesto en una tumba y resucitó triunfante. Eso está en Mateo 27:60. José fue vendido por plata. Y el de la idea fue Judá. Tremendo. Yeshua fue vendido también por plata. Y el de la idea fue Judas. Mateo 26:14 dice, José tuvo dos nombres. José, que significa el que añade, y Safnat Panea, que significa revelador de secretos. Nombres perfectos para describir la misión de Yeshua. La túnica de José fue teñida en sangre de carnero, como si fuera su propia sangre. Yeshua presentó su propia sangre al Padre y volverá con la túnica teñida en sangre. Esto es hermoso, porque la túnica de José la mojaron en la sangre de un animal para llevársela al padre de José, a Jacob, y se la presentaron. Y cuando él la tomó, dijo, esta es la túnica de mi hijo. Yeshua también se presentó delante del Padre con su propia sangre, declarando redención para la humanidad. Es hermosa la palabra del Eterno. Yeshua presentó su propia sangre al Padre y volverá con la túnica teñida en sangre. Leamos Apocalipsis 19:13. Apocalipsis 19:13 dice el apóstol Juan que él le vio que estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Tremendo, hermanos amados. La veracidad de la palabra de nuestro Rey, de nuestro Dios. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. La palabra de Dios. La membra de Dios. Una vez en Egipto, José pasó a ser de príncipe a siervo. Yeshua
se despojó de su naturaleza divina. Filipenses 2, del 6 hasta el 8, vamos a leerlo. Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7 y 8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. José fue tentado, pero no pecó. Lo recordamos, ¿no? Y Yeshua, igual. El capítulo 4 de Mateo nos muestra las diferentes formas y maneras como Satanás le tentó para hacerlo caer, pero él no pecó. Y Hebreos capítulo 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. José fue falsamente acusado. ¿Recuerdan ese evento? Y él no se defendió. No se defendió a sí mismo. Él le dejó todo que Dios fuera el que mostrara la verdad. Y Yeshua, en Mateo 26, 59 al 60, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Yeshua para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Isaías 53, 7, lo leímos ahora. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esto es hermoso. José se dio a conocer a sus hermanos en la segunda venida de ellos a Egipto. Ustedes saben, y ahora lo vamos a leer el capítulo 37 y vamos a entender. Ellos fueron y él no se dio a conocer como su hermano. Sus hermanos no lo reconocieron, justamente porque él estaba vestido de otra manera, porque ellos mismos se habían quitado su túnica de identidad y él se vistió con vestiduras egipcias y por eso no lo conocieron. Pero José se dio a conocer a sus hermanos en la segunda venida de ellos a Egipto. También Yeshua se revelará a los suyos en su segunda venida. Él está aguardando ese momento en que dice Zacarías, el profeta Zacarías, que él se va a presentar y van a ver la señal de la herida de sus manos y lo van a reconocer por las heridas que ellos mismos le causaron. Y él va a decir que estas heridas me las hicieron en la casa de mis hermanos. Entonces, Yeshua se revelará a los suyos en su segunda venida. Se revelará a Judá. Los hermanos no lo reconocieron por los vestidos egipcios que usaban. A Yeshua no lo reconocen sus hermanos, Judá, la casa de Judá,
por la identidad griega que le construyó la tradición humana. Sus hermanos lo entregaron en manos de gentiles. Yeshua también, dice Lucas 18:32, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Igualito que José, fue entregado, fue vendido y puesto en manos de malhechores. Ambos tenían 30 años cuando comenzaron su labor en beneficio de sus hermanos. José se desempeñó como líder, proveedor, redentor y pacificador en su familia. ¿Y cómo se presentó Yeshua? Como líder, como proveedor, como redentor, como pacificador de su familia, como restaurador, lleno de misericordia. Igual José. Entonces vamos ahora al estudio de la porción, capítulo 37. Capítulo 37, versículo 1 en adelante. Como ya vimos la similitud entre José y Yeshua y leímos los textos, ahora vamos a leer la historia de José y yo espero que usted encuentre en lo que vamos a leer lo que ya leímos acerca de Yeshua. Génesis 37:1. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de sus hermanos, la mala fama de ellos. Y amaba a Israel, a José, más que a todos sus hijos. ¿Por qué razón? Porque lo había tenido en su vejez. ¿Y qué hizo? Y le hizo una túnica de diversos colores. Le dio identidad. Amados, necesitamos nosotros, a través de lo que estudiamos, de las porciones que estudiamos, cada semana, necesitamos analizar, mirar nuestras vidas, vernos en ese espejo, arrepentirnos, convertirnos, crecer, madurar y dar frutos dignos. Aquí nosotros vemos en esta porción que desde la historia de Dina, ¿se acuerdan de la historia de Dina? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? La historia de Dina, la hija única mujer de Jacob, a quienes fue afrentada o amancillada, y los hijos de Jacob hicieron algo muy pero muy reprochable. Desde la historia de Dina hemos analizado que los hijos de Jacob no se caracterizaban propiamente por su obediencia y rectitud. Nosotros estudiamos y a mí me pareció muy interesante esa lección, la pasada, que cuando
Ellos tenían, cuando Dios llamó a Jacob a regresar a la casa del Eterno, a regresar a Betel, a la casa del Eterno, debieron sacar los ídolos que tenían con ellos. ¿Se acuerdan? Lo vimos la semana pasada. Y aunque la orden de Jacob fue lavarse y limpiarse, para poder volver, para poder regresar sin estorbos, sin interferencias, sin ataduras, sin puertas abiertas para los enemigos, la orden fue quitar los ídolos que tenían con ellos y lavarse y limpiarse. La historia de la familia de Jacob que hoy estudiamos no nos muestra ningún cambio en su comportamiento. No muestra ningún cambio. Vemos que ellos siguieron haciendo lo malo, odiando a su hermano y haciendo cosas tan reprochables como eso. Es muy importante, como dijimos antes, tener en cuenta el valor profético de la palabra, porque hoy, como entonces, encontramos serios pecados en Israel. Pérdida de la identidad israelita y apariencia egipcia. Desconocimiento de la identidad del hermano. Pero en todo momento tenemos que recordar que quien hizo el pacto de la elección perpetua de Israel como pueblo del Eterno y la promesa de la tierra fue la palabra del Eterno, la memra del Eterno, la palabra de Yahweh, caminando como columna de fuego entre las piezas mientras Abraham había sido vencido por el sueño. ¿Recuerdan esta porción? La leímos también anoche en la Parashá. Que Yahweh hizo un pacto, una promesa con Abraham, y él mismo se presentó ahí en la persona de Yeshua como una antorcha de fuego entre los animales divididos, porque Abraham lo venció el sueño. Y fue propósito también del Eterno, para él poder sellar él mismo el pacto. Él hizo pacto y puso a Abraham, pero él lo hizo consigo mismo. Caminando como columna de fuego entre las piezas mientras Abraham había sido vencido por el sueño. Si Abraham hubiera caminado entre las piezas, hace mucho tiempo se hubiera invalidado el pacto por nuestra parte, porque era imposible por el comportamiento de nosotros, por la forma como nosotros hacemos las cosas, vivimos, experimentamos la presencia del Eterno. Sigamos, versículo 3. Y amaba, de Génesis 37, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Túnica es ketonet. Es muy significativo que Jacob hiciera para José una túnica de colores. La túnica ketonet o katán representa la sujeción a la Torá. Albita, usted estaba preguntando esto, que sería dada más adelante en el Sinaí, al partir de Egipto, el pueblo de Israel. 2. Representa además su identidad israelita. La túnica de colores era la representación misma de José. Jacob lo identificaba como su hijo amado. Sus hermanos despojaron a José de su túnica. Le quitaron la identidad. Miremos el versículo 23 del capítulo 37. Y después continuamos. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ¿ellos qué hicieron?
quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Mire que le quitaron la identidad antes de vituperarlo, de hacerlo, de venderlo, de escarnecerlo. Porque era impresionante lo que ellos estaban haciendo con su hermanito menor. No solo lo atemorizaban, no solo lo insultaban, se burlaban de él, sino que le quitaron la identidad para echarlo a la cisterna, pero para después venderlo. Sin la túnica, José debe cubrirse con las vestiduras paganas, motivo por el cual los hermanos no le reconocieron al pasar el tiempo y encontrarle de nuevo. Ellos mismos le quitaron la identidad. Ellos mismos le quitaron la señal por la cual lo reconocerían después de muchos años. La túnica de José era multicolor, que era una representación profética de las 12 tribus de Israel. Porque las 12 tribus de Israel es gente multicultural y de diferentes razas que saldrían de los lomos de Jacob. José, al usar el manto o talit, simboliza el rol que habría de jugar en la futura liberación de su familia. La túnica teñida en sangre traída a Jacob nos recuerda la sangre de Yeshua presentada al Padre y al final su vestidura. Apocalipsis 19:13, lo leímos ahora, pero lo quiero recordar. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Génesis 37:4. Aquí encontramos los sueños de José. Viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecieron y no podían hablarle pacíficamente. Siempre lo agredían, siempre lo insultaban. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? ¿Y cómo le parece que sí? Que Yahweh le estaba dando a conocer exactamente lo que iba a suceder con su vida, con la vida de su casa. Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Yahweh Elohim es la fuerza primaria detrás de todos los acontecimientos que ocurren debajo del sol. Lo que Yahweh declara se cumple. Lo que anuncia se realiza sin duda. Y sin importar si el hombre es consciente o no de la situación. Esta mañana, esta madrugadita, leía en el libro de Josué que dice que ninguna de las promesas que Yahweh le hizo a Moisés dejó de cumplirse. Todas se cumplieron. A través de José, cuando entraron y repartieron la tierra. Así el hombre no sea consciente de la situación. Analicemos el sueño, versículo 7. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. Los manojos atados nos hablan de esclavitud.
Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. José en cautiverio tendría inmenso poder y sus hermanos vendrían a él para salvar sus vidas, como efectivamente ocurrió. Los hermanos se inclinarían ante él. Este sueño de José era sin duda el anticipo del cumplimiento de la promesa dada por el Eterno a Abraham. Génesis capítulo 15, versículo del 13 al 16. Génesis 15, 13 al 16. Lo leímos anoche. Yahweh había dicho a Abraham. Entonces Yahweh dijo a Abraham, ten por cierto que su descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá. ¿Cuántos años estuvieron? 400. ¿Cuántas generaciones son? 4 generaciones. Porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Pero todo lo que fue será. Y hemos visto al Altísimo que José es un anticipo profético de Yeshua. Definitivamente. ¿Qué ocurrirá en el futuro? Dice la Biblia que toda rodilla se doblará frente a Yeshua. Todo Israel, todo Judá, todo el mundo se inclinará ante el Rey de Reyes y confesará que Yeshua es Yahweh Elohim, que Yeshua es el Señor para la gloria de Dios. Segundo sueño, versículo 9. Versículo 9 de Génesis 37. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió. A Jacob no le gustó la idea. Y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Este sueño es sin duda profético, porque la madre de José, Raquel, no estaba ya había muerto. No se podría inclinar a él en el futuro, pero es profético. Es una referencia al Mesías. Hemos visto cuánta profecía mesiánica encierran los capítulos acerca de la vida de José. Al final, el universo mismo, Israel y las naciones, se postrarán frente al Rey de Reyes. Versículo 11. Y sus hermanos le tenían envidia. Pero su padre meditaba en esto.
Él pensaba en esta situación. Él meditaba en esos sueños de su hijo. Avancemos, versículo 12 en adelante, y vamos completando esta lección. Versículo 12. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Retengan ese nombre, en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ve y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Vemos la obediencia de José. Él sabía que él no la pasaba bien con sus hermanos. Él sabía que aún su vida estaba en peligro. Yo me imagino que era muy difícil para José trabajar con los hermanos, estar cerca de los hermanos. Mas sin embargo, heme aquí. E Israel le dijo, aquí ya le dice Israel, no Jacob: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Nosotros aprendimos que le llamaba Jacob cuando se trataba de un evento natural, y le cambiaba el nombre a Israel cuando era un evento espiritual. Aquí es absolutamente espiritual. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. El padre envió a Yeshua a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel y llevarle una respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos. Te ruego que me muestre dónde están apacentando. Busco a mis hermanos. Hermanos amados, mire qué linda es la palabra del Eterno, vista con los ojos sin escamas. Busco a mis hermanos. Vengo a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos, ¿a dónde? A Dotán. Pero ellos deberían estar en Siquem. Vamos a Dotán. Entonces José fue tras él, tras de sus hermanos, y los halló en Dotán. Nosotros anteriormente no poníamos atención a los sitios bíblicos, ni a los nombres de las personas, ni a los sitios de la tierra de Israel. Esto pasábamos de largo sin averiguar, sin investigar, sin saber de qué se trataba, por qué tenía ese nombre. Pocas veces pusimos en el pasado atención a los sitios bíblicos. Los hermanos de José debían estar en Siquem cuidando las ovejas. Recuerden que Siquem es el sitio de la promesa de Yahweh a Abraham y simboliza el lugar donde se habita al abrigo de Yahweh. En otras palabras, es sinónimo de caminar en obediencia a Yahweh. Pero como ellos no caminaban en obediencia, ellos no soportaron Siquem. Ellos no se quedaron en Siquem. Ellos se fueron a Dotán. Ellos no estaban allí. Por el contrario, se encontraban en Dotán, un sitio de comercio con gran influencia pagana. Eso era lo que a ellos les llamaba la atención. Eso era lo que había en el corazón de estos hombres.
una influencia pagana donde había una ruta importante a Egipto, y estando allí vinieron los mercaderes, que fue cuando ellos sacaron a José de la cisterna y lo vendieron para los egipcios. Este sitio nos habla entonces de que los hermanos se encontraban, o mejor continuaban, fuera de la obediencia del Padre. Si nosotros queremos estar a salvo, si nosotros queremos estar cobijados al abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente, debemos procurar caminar en obediencia, donde el Padre nos coloca, lo que el Padre nos dice. Allí estamos cobijados, amado. Allí estamos cubiertos. Pero cuando nos salimos de su cobertura, tenemos problemas. El enemigo viene a influenciar nuestras vidas. Ellos se movieron de Siquén y se fueron a Dotán. Siquén era el sitio de la promesa de Yahweh a Abraham y simbolizaba el lugar donde se habita al abrigo de Yahweh. En cambio, Dotán era un sitio de comercio con gran influencia pagana, donde había una ruta importante a Egipto. Recordemos, este sitio nos habla entonces de que los hermanos de José continuaban fuera de la obediencia del Padre. Versículo 18, muy interesante. Cuando ellos lo vieron de lejos, ¿a quién? A José. Antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Oiga, hermanos, el corazón de estos muchachos estaba bien, pero bien contaminado. Tremendamente influenciado por Satanás. Las puertas que ellos abrieron al diablo por medio de los celos, de la envidia, de la rivalidad con su hermanito menor, abrieron puertas a Satanás. Y Satanás los gobernaba, los influenciaba como quería. Conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro. El uno al otro, aquí vemos dos. He aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna. Y diremos, mire toda la maldad. Asesinato, envidia, celos, conspiración, mentiras, dureza de corazón, maldad. Venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando dice, se piensa, cuando se dice que le dijo el uno al otro, se cree que está hablando de Simeón y Leví, basado en el texto de Génesis 49:5. Génesis 49:5 dice, Simeón y Leví son hermanos. Armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desgarretaron toros. Aquí está Jacob extendiendo bendición sobre sus hijos. 5. Simeón y Leví son hermanos. Armas de iniquidad sus armas.
en su consejo no entre en mi alma, porque ellos fueron los que hicieron también la maldad para vengar la situación con su hermana Dina. No derraméis ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desgarretaron toros. Versículo 21. Vamos ya avanzando y dando término. Génesis 37, 21. Cuando Rubén oyó, ¿quién es Rubén? El hijo mayor, el primogénito de Jacob. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Versículo 22. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre. Echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus hermanos para hacerlo volver a su padre. Él pensaba, lo echamos aquí, mis hermanos se van, yo regreso, saco a José y lo llevo a mi papá. Pero oh sorpresa, cuando viene y ya no lo encuentra. Versículo 23, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron, sucedió pues que cuando, versículo 33, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Versículo 24, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. ¿Qué encuentra usted ahí? ¿Qué ve usted, amado hermano y amada hermana? Protección del Eterno. La protección de Dios. ¿Qué si la cisterna estaba llena de agua? ¿Habría salido José? Pues seguramente sí, porque el Eterno también tenía un propósito y libró a Daniel y a los amigos de Daniel del foso, de los leones, del horno ardiendo. Pero aquí vemos la protección, el propósito del Eterno. La cisterna estaba vacía. Recordemos, el Eterno está detrás de todos los eventos, hermanos amados. Si la palabra que nosotros estudiamos semana tras semana no aumenta nuestra fe, no nos sostiene en firmeza en estos tiempos tan difíciles, amados, hemos creído en vano. Si nosotros no vemos en todo estos capítulos de la Torá la mano del Eterno, la protección, la provisión, la gracia, el sustento, absolutamente todo para su pueblo, si no lo vemos y no nos apropiamos de esto, hemos creído en vano. Mejor dicho, no creemos. No creemos. El Eterno está detrás de todos estos eventos. Y recordemos, lo mismo que fue será. En todo lo que está pasando, el Eterno está en control de todo esto, hermanos amados. Y Él recogerá en este tiempo a los que tenga que recoger. Y Él preservará en este tiempo a los que tenga que preservar. Y Él sanará y salvará y hará todo lo que tenga que hacer. Pero los que vamos a pasar al otro lado, estaremos en pie. Si esa es la voluntad del Eterno, independiente de los virus que se presenten, de las antenas que activen, independiente de todo esto, amados hermanos, estaremos en pie delante de nuestro Elohim, porque Él está en todos estos eventos. Salva su vida al quitar el agua. Judá entonces decide librar la vida de su hermano y propone la venta de José a los ismaelitas.
No lo matemos, más bien vendámoslo. ¿No fue eso lo que hicieron con Yeshua? No fue uno de los dos, hermano. Mire, esto es tan exacto. Uno de los 12 se propuso para venderlo, para entregarlo. Aquí también uno de los 12 propone venderlo. Igual, exactamente igual. Y estaban en esa disyuntiva, en ese comentario, en esa idea, cuando pasaban los madianitas mercaderes. Todo propósito eterno de Yahweh. Y cuando pasaban, versículo 28, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba. Y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Obviamente que el precio de Yeshua fue 30. Fue más fuerte. También Yeshua fue vendido. También por plata. Y también por Judas. Por uno de los 12. Miremos, para finalizar, Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os entregaré. Mateo 26, 14 al 16. Y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os entregaré. Y ellos le asignaron, ¿cuántas piezas? 30 piezas de plata. Los hermanos de José completan su trama y llevan a Jacob la túnica de José. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo. Y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Amén y amén. ¿Cómo vemos esto? ¿Qué piensa usted? Aquí podemos encontrar la diferencia de la que hemos venido hablando, que es muy importante de tener en cuenta. En el verso 13, cuando José es enviado a sus hermanos, dice la Torá: y dijo Israel a José, haciendo referencia al plan eterno. Pero cuando se relata el dolor humano por la supuesta pérdida de su hijo, de nuevo aparece el nombre de Jacob. ¿Lo vimos? Cuando es Israel, se hace referencia al campo espiritual. Cuando es llamado Jacob, se hace referencia al plano natural. Amén. Gloria al Eterno, mis amados hermanos. Esta es la lección del capítulo 37 de Génesis, y con todo mi corazón espero que lo hayamos asimilado, que hayamos aprendido, que hayamos encontrado verdades y que hayamos afirmado nuestra fe y nuestra confianza en nuestro Dios Todopoderoso. Vamos entonces a tener unas canciones de alabanza